Bueno, bienvenido a Café Marcial TV Max, último programa del mes de julio, que lo estamos haciendo ahora en agosto, hoy 6 de agosto, ¿sí? Correspondiente, sí, como bien digo, a julio. Todos los lunes hacemos Café Marcial, ligas, torneos y competencia, y los últimos viernes de mes, Café Marcial TV Max. Y en esta oportunidad nos encontramos con Walter Capurro, que le vamos a dar la buenas tardes. ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes. ¿Cómo va, Miguel? ¿Bien? ¿Cómo va? Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? A las corridas, Osvaldo, como siempre, bueno, todo, ¿no? Presente. Corriendo, presente, haciendo el esfuerzo por estar. Y hoy en esta oportunidad en Canal 4 Teleaire San Martín, Walter nos va a, que ya lo venimos anunciando, a contar cómo fue estar al lado de su sabón, de su maestro, Hugo López, el sabonín Hugo López, que ahora, bueno, queremos que nos cuente. Yo también entrené mucho con el sabón Hugo. La verdad que le mandamos un gran abrazo acá del canal para su familia. Y primera pregunta, Walter, ¿cómo lo conociste al sabón Hugo? Bueno, primero saludo a todo el público presente, ¿sí? Saludo a todos los que están mirando. Espero que se queden a escuchar, ¿sí? Que saquen provecho, ¿sí? De la verdadera historia de Taekwondo San Martín, de uno de los pioneros del Taekwondo en San Martín, en Argentina y en Buenos Aires, de un referente que creó un estilo dentro del estilo ITF. Sí. Hay un estilo propio, ¿sí? Que es el creado por el sabón Hugo López. Yo le digo sabón, pero a esta altura merece la categoría de gran maestro. Sí, totalmente. De gran maestro. Gran maestro. ¿Sí? Él en un momento determinado decidió no seguir rindiendo, ¿sí? Y creo que eso todavía habla mejor de él y forjó ese camino. Hay muchos que optaron por no seguir rindiendo, ¿sí? No seguir ascendiendo en daño, sí. por distintos motivos, pero para mí es un gran maestro. Pero cariñosamente le digo sabón, ¿sí? Sabón Hugo López, como cuando lo encontraba por la calle con la bici y le gritaba sabón, se daba vuelta, ¿sí? Y me saludaba. Walter, la verdad que yo comparto. Yo tuve la oportunidad de estar con él, de entrenar con él, de conocerlo. Yo lo conocía, el sabón Hugo López, tenía muy buenos competidores, y después tuve la suerte y la oportunidad de estar con él, 7 años de entrenamiento, los miércoles, los sábados. La verdad que muy cierto, y comparto. Osvaldo, adelante con una pregunta para Walter. ¿Puede ser que salió en algunas revistas que yo era chico y el sabón López, puede ser? Sí. De hecho, yo tengo mucho material guardado, ¿sí? Muchísimo, que tiene que ver con las revistas, material de fotos. Bueno, los videos no los tengo yo, quizás tenga alguno ahí dando vuelta que he pasado a CD. Pero sí, porque era, o sea, el único medio de difusión que había en ese tiempo. Sí, en ese tiempo. Estamos hablando de mediados de los 80, ¿sí? Hasta, no sé, supongamos, no sé, el año 2000, por decirte algo, ¿sí? Lo que más se usaban en las revistas. Sí hubo programas de TV, hubo muchísimos, también de radio, pero en la revista quedó plasmado toda la historia de él. Vos me habías preguntado ¿Cómo lo conociste al sabón? ¿Cómo lo conocí? ¿Qué edad tenías, Walter, cuando conociste al sabón? ¿Cómo lo conociste? Obviamente eras chico, te llevó tu papá, tu mamá. Bueno, yo tenía 11 años, ¿sí? Era un nene. Y ya había en mí, digamos, la afición y las ganas de practicar algún deporte, como decía yo, algún deporte de pelea, ¿sí? O algún deporte de fuerza. No sabía en qué canalizarlo porque la verdad que estaba latente dentro mío, pero en esa época veía películas o veía los programas de la tele de Catch, de los Titanes y demás, como más o menos a toda nuestra generación, los que inspiraron a todos nosotros, un poco más, un poco menos, pero era lo que había. ¿Cómo lo conocí? Fue así. En
es lindo contarlo y que quede el testimonio, ¿sí? Así que todos los que escuchen después, por ahí si están en estas historias, se van a ver reflejados. Sí, tal cual. Yo tenía un amigo, que lo sigo teniendo, se llama César Mastrocola, ¿sí? Es alumno del Sabón también, ¿no? Alumno del Sabón Hugo López, ¿sí? Y bueno, compartíamos nuestro barrio en Villa Bonich, en San Martín, y éramos amigos del barrio. La cuestión es que íbamos juntos al cine en esa época, ¿sí? Imagínate, teníamos 10, 11 años, éramos amigos desde jardín de infantes. Pero fuimos a ver una película al viejo cine Ateneo, acá en San Martín, ¿sí? Cuando te pasaban la doble función. Sí, te pasaban dos películas y estabas toda la tarde en el cine, por lo menos estabas 4 o 5 horas. La cuestión es que íbamos a ver en ese tiempo, no sé, todas las series estaban, la serie de He-Man, ¿sí? La película de He-Man con Doug Langren, pero en esa oportunidad salió una película nueva que fue, digamos, trascendental para mí, que fue Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, ¿sí? Con la participación secundaria, pero pasó a ser primaria, de Jean-Claude Van Damme, ¿sí? Haciendo de ruso, hacía de malo, claro, hacía de malo. La cuestión, te lo resumo, es que fuimos a ver esa película, ¿sí? al cine Ateneo con César, y quedamos impactados. Yo creo que quedé más impactado que él, porque él ya venía practicando y no me decía. Practicaba con el Sabón. Practicaba con el Sabón Hugo López. Y no me decía. ¿Sí? Creo que ya era punta amarilla, si no me equivoco. Y yo no sabía, ya había rendido. Y no me decía y no me decía. Claro, y en esos juegos infantiles yo lo veía que él ya sabía tirar patadas, que ya sabía tirar alguna técnica, y yo no sabía nada. ¿Sí? Era pura voluntad. Bueno, me dice y me lleva a mi hermano, ¿sí? Ismael Capurro, me lleva a mi hermano a practicar taekwondo a Villa Bonich, ¿sí? En la calle Maestro Dazo, a media cuadra a una cuadra del Club 12 de Octubre, en la misma manzana del Colegio 73. Había un estudio de danza, ¿sí? En esa época se utilizaba eso, de danza, y bueno, enseñaba una profesora y demás, había otras actividades un poco más pasivas. La cuestión es que me lleva mi hermano de la mano, ¿sí? De la mano, me hacía cruzar la calle, era chico. Y ¿por qué me lleva ahí? Porque llevo a todos los deportes y no encajaba con ninguno. No encajaba con ningún deporte, ¿sí? No encontrabas el rumbo. No encontraba el rumbo, no encontraba. Y mi hermano siempre fue deportista y me llevaba y no me podía inculcar, digamos, en ningún deporte. Claro. Hasta que, me acuerdo como si fuera hoy, paso, digamos, por ese garage, ¿sí? Y lo veo al Sabón dando clases, ¿sí? Y yo no tenía referencia, no sabía lo que era el taekwondo. Había escuchado por ahí algún vecino que hacía taekwondo con el maestro Osuna, ¿sí? Pero yo no tenía idea de lo que era taekwondo. Yo sabía lo que era el karate y lo que era kung fu y lo que era el catch y el boxeo. Bueno, veo, ¿sí? Lo veo a mi amigo y ahí veo amigos nuevos, ¿sí? Que después fueron mis amigos toda la vida. Y el Sabón le dice a mi hermano, bueno, déjalo que practique una clase, 2 clases. Se usaba un poquito más que ahora, una semana creo que se usaba, ¿sí? De prueba. Qué bien. Como que la sociedad era más honesta, ¿sí? Se utilizaba más tiempo, ¿sí? Para ver si le gustaba. Para ver si le gustaba, para conocerte, digamos. Claro, para ver si me gustaba la actividad, ¿sí? La cuestión es que fue así, me fasciné. Al verlo al Sabón, ¿no? A ver las al clases. verlo al Sabón, sí. Y al ver el taekwondo, ¿sí? Y él era un fiel exponente del taekwondo porque logró transmitir en todos nosotros esa pasión. Sí, un verdadero maestro. Sí, tal cual. Así que bueno, así lo conocí. En el año 87, estaba en la primaria todavía. Estaba terminando 6º grado. ¿Sí? Digamos, el fin de 6º grado al comienzo de 7º grado, en la primaria. Sí, comparto con el entrenamiento visual, cierro los ojos y parece verlo en su movimiento y comparto plenamente. Fascinaba. Sí, fascinaba. Fascinaba.
Walter, Sí. Con respecto a esto, ¿qué te fascinó de él? ¿Qué es lo que te fascinó? ¿Qué es lo que te impactó más del Sabón? Y principalmente que él lo que enseñaba lo hacía, ¿sí? Y digamos, él enseñaba, no sé si al revés, no sé si está mal decirlo, yo podría decir al revés. Primero hacía y después decía. Claro. Primero rompía 3 tablas y después explicaba cómo se rompían. Primero se abría todo de piernas y después explicaba la técnica. Primero hacía las formas y después la explicaba. O sea que era impactante porque... Hacía todo él, antes que... Primero lo hacía él. Y después lo enseñaba. Totalmente, sí. ¿Sí? Ese es su método. Sí. Siempre fue el ejemplo y creo que me impactó eso. Creo que el ver para un chico que alguien, digamos, cumpla la palabra, que alguien diga, bueno, vení a tal hora que voy a estar, hacer tal ejercicio que yo lo hago primero. Sí, era el ejemplo básicamente era lo que me impactó. El ejemplo de... Adelante, Waldo. Muchas gracias, Walter. Con una pregunta para Walter y su sabón, al lado de su sabón. En su primer clase, Walter, Sí, clase de prueba, ¿no? claro, Cuando ingresó la primera al semana. Bueno, la primera semana. A medida que iban pasando los días, iba entrenando, aprendiendo. ¿Qué fue lo que afianzó y se afianzó al taekwondo de por vida? Porque hoy Claro, el presente de está... por vida. Yo creo que principalmente fue que nada me salía fácil, que todo me costaba. Entonces yo encontraba solo un desafío en eso y avalado por mi sabón, no solamente solo, sino que, digamos, el temperamento que yo tenía más el tipo de enseñanza de mi sabón, Claro. encajaron justo. Claro. ¿Sí? Lejos de frustrarme o de enojarme, porque Sí, era normal, obvio. cuando no sale algo uno se enoja. Sí, es el no, instinto no, primario por y después supuesto, lo sí, sublima, lo canaliza, lo modela, lo redirecciona, pero creo que fue eso, que nada me resultara fácil. ¿Sí? Y esto del ejemplo, ¿sí? Él vino a darme tranquilidad como para pensar y sentir que este era el lugar donde había que transformar todo eso, ¿sí? Como si fuese una masa, Claro. y al final sale Sí, la tal torta cual. perfecta. Claro. Este era el lugar. ¿Sí? No había condicionamientos, no era un deporte donde ganar, perder era lo más importante. Era una Si bien, estratega. claro, si bien nos inculcaba muchísimo el hecho de dar lo mejor de uno mismo, ¿sí? Como consecuencia venía el resultado, pero no en sí mismo. O sea que lo que me fascinó, lo que me gustó y lo que me pasaba era que no me salía nada. Entonces volvía con más ganas. Yo les cuento a mis alumnos. A mí no me va a ganar. A mí no me va a ganar. Claro, o yo mismo decía, no puede ser que no me salga algo. Yo les cuento a mis alumnos, Qué lindo. muchas veces no me creen, que yo cuando iba a taekwondo, la primera semana, creo que fue hasta el primer mes, yo tiraba el golpe de puño así, así, con la palma para arriba. No podía coordinar La rotación. del puño, no lo podía coordinar. Imagínate lo que no me salía. Qué bárbaro. Sí, no, entonces yo me propuse, digamos, domar ese mal hábito que tenía, ¿sí? Para bueno, Sí. tratar de mejorar. Perfecto, Walter. Bueno, nos está pidiendo la producción un corte y volvemos con más Café Marcial TV Max hoy. Gracias, Walter. Quédate. En esta temporada no vas a saber qué elegir. Acá arriba nace Eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal. Nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada,
pero lo tiene todo. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Dr. Alberto Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071. San Martín. Te presentamos el mundo de Médicos Sin Fronteras. Todos los días, nuestros equipos de atención médica trabajan en muchos de los lugares de más difícil acceso. Vacunamos niños, asistimos partos de manera segura y hacemos cirugías de emergencia. Cada año, realizamos millones de consultas a pacientes que no tienen acceso a asistencia sanitaria. Atendemos a quienes más lo necesitan, sin importar etnia, religión o política. Somos Médicos Sin Fronteras, independientes, neutrales e imparciales. Ya están listas las milanesas. Uy, ¿y ahora? ¿Con qué las acompaño? ¡Arroz, arroz! Arroz es buena, pero capaz con una magia. Vegetales. Vegetales puede ser, pero ponerme a cortar la verdura. Nuevo, arroz preparado, nuevo. Ah, preparado. Voy por ahí. Bien ahí, capo. A la hora del almuerzo o de la cena, siempre hay gallo preparado en la alacena. ¡Así es! Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Bueno, seguimos con Café Marcial Temax, hoy en un horario especial que nos dio el señor director la oportunidad de hacerlo hoy miércoles 14 horas, siempre estamos 15:30, agradecemos esa oportunidad y seguimos con Walter Capurro al lado de su Sabón. ¿Cómo fue su vida con su Sabón, Hugo López? Walter, ¿alguna razón más que por qué empezaste a entrenar taekwondo? ¿Te gustaba la pelea, por supuesto? Claro. ¿Por qué otra razón? ¿Hay alguna razón más o fue todo eso la razón de entrenar? No, tenía que hacer algún deporte porque estaba muy gordo cuando era chico. Sí, digamos que quizás todas esas ganas que tenía la volcaba en la comida y no había dónde canalizarla. Yo dibujaba mucho, sí, dibujaba muy bien, pintaba y ya a un momento los dibujos se volcaban a todos los héroes o a toda la cuestión de la fuerza y de la lucha, y después se hizo carne, ¿sí? Se plasmó en la vida diaria. Bueno, y recuerdo que no me acuerdo bien exactamente si fue de blanco a amarillo, de punta amarilla. En ese verano fue, ¿sí? Pasando de 6º grado de la primaria a 7º grado de la primaria, me acuerdo. 10, 11 años más o menos. Tenía 11 y ya que estaba por cumplir los 12. 11, 12. No, te decía que en ese verano, ¿sí? me esforcé tanto que bajé 12 o 13 kilos. ¿Sí? Entonces eso también le llamó la atención a mi Sabón, que un nene sí tenga esa determinación. Fue mutuo. Yo siempre digo que hicimos así, ¿sí? Fue mutuo. Y todavía tengo guardado, porque él nos daba, a pesar de que nos tomaba el Sabonín Raúl Sosa, ¿sí? Que esto también luego lo quiero decir, el linaje de Alianza, que desciende de Taekwondo San Martín. Él nos daba una hoja donde él nos ponía sus pareceres o sus notas o todo lo que correspondía al examen. Perdón, ¿el Sabonín de Sosa o el Sabón Hugo? El Sabón Hugo. El Sabón Hugo. A pesar de la libreta y del diploma que nos daba el Sabonín Sosa, Hugo nos daba su propia devolución en una hoja, ¿sí? Con los pros y con los contras de cómo habíamos obtenido, con observaciones. Un maestro hiper dedicado. Dedicado, sí, total. Sí, dedicado, de puño y letra. Sí. Uno por uno, todos los alumnos, lo que hacían bien, lo que hacían mal, lo que había que corregir, lo que no.
Y me puso, digamos, una frase, ¿sí? que todavía la tengo guardada, que era que tenía que utilizar la misma perseverancia, el mismo espíritu indomable que había utilizado para bajar tantos kilos, que lo utilice para toda la vida, ¿sí? Para cualquier desafío. Imagínate en un nene que está buscando un poco su rumbo, su destino, ¿sí? Creando su propia historia, su perfil, que está terminando la primaria y va a ser hombrecito el día de mañana. Eso fue un tatuaje mental. Sí. Prendió así, ¿sí? Y hasta el día de hoy lo sigo utilizando. Así que bueno, eso fue otro de los motivos, digamos. Y imagínate después cómo eso te va dando confianza en distintas cosas, en distintos objetivos que vos tenés, ¿sí? Porque decís, bueno, si pude hacer esto, y bueno, me animo a hacer lo otro, y no siempre sale, pero siempre lo tenía en esa edad formativa, ¿sí? En esa edad que a veces es tan difícil, lo tenía mi Sabón, claro, con el ejemplo, como logrando cosas. ¿Sí? Entonces nos daba ánimo, no solamente a mí, sino a todos mis compañeros. Un referente. Para ir consiguiendo los objetivos, ¿no? Que nos planteaba la vida. Gracias, Walter. Adelante, Walter, con una pregunta. Walter, ¿considera que el Sabón López marcó algo muy puntual en su personalidad, en su cambio para afrontar la vida? La verdad que sí. Sí, porque como te dije recién, creo que a cualquier edad, ¿no? Pero cuando uno es chico, es como un hoja en blanco todavía. Sí, es verdad. Es como un hoja en blanco. Sí, depende de las experiencias que vaya transitando, viviendo, para bien o para mal, eso queda grabado. Y considero que sí. La educación que da el taekwondo es una educación que no da la... por eso suena mal también lo que digo, pero que no da ni la familia ni el colegio. Es una educación distinta. ¿Sí? Es una educación que yo creo que todos los practicantes van a estar de acuerdo conmigo. Quizá muchos no lo manifiesten. ¿Sí? Yo soy papá también, tengo mi familia, pero la educación que da el arte marcial, en particular el nuestro, el taekwondo, no la da nada. No la da nada. Nada. Sí. Nada de nada. Porque muchas veces aprendemos a la fuerza ciertas conductas que en otros lados no las apropiamos. Claro. Aparte nos enseña a valorar un montón de cosas, ¿no? Obvio. Es como desde ya, ¿no? Desde ya. Valoramos mucho porque nos cuesta todo con mucho esfuerzo. Tal cual. Nadie regala nada, que me parece perfecto. Entonces eso lo valoramos un montón. Tal cual. ¿No? Es así. Tal cual. Yo por ahí te hablo un poquito de mí. Fui único hijo y tengo muchas cosas servidas, algunas cosas fáciles, y con el taekwondo digo, mirá, aprendí a valorar un montón de cosas, ¿no? Eso es que ese ejemplo, digamos, sí, esa experiencia, como digo yo, la experiencia, digamos, uno mismo la tiene que transitar porque no se la puede explicar a otro. La experiencia la tiene que vivir. Si no la transitabas por ese camino, dudo que lo hubieses transitado por otro. Sí. Lo dudo. Así que eso, el taekwondo me hizo valorar un montón de cosas, ¿no? Que se lo agradezco un montón, ¿no? Así, Walter, hechos y anécdotas que viviste al lado del Sabón Hugo. Miles. Una Miles. O varias importantes, o más que más te acuerdes, que más significativa está en vos. Bueno, por ejemplo, el hecho de entrenar, ¿sí? Como se ve en una película hoy en día, ¿sí? Voy a ser puntual, así no me extiendo. Nosotros entrenábamos, nuestro doyan era en la calle Alsina y Coronel Mont, ¿sí? En Villa Bonich, y ese fue uno de los doyan. El Sabón enseñó en un montón de lados, pero la etapa que yo viví, sí, es esa. Desde ahí íbamos corriendo en verano, en cualquier momento, hasta, estoy hablando del año 88, 92, sí, aproximadamente.
íbamos corriendo hasta el liceo militar, ¿sí? Hasta el liceo militar. Todos los que íbamos nos sacábamos las zapatillas, nos quedábamos descalzos, ¿sí? O sea, llegaban y sacaban las zapatillas. Llegábamos y nos sacábamos las zapatillas. Sí, sí, sí. Y el Sabón, ¿sí? Ponía el cronómetro, tenía un cronómetro de entrenador, de esos que se cuelgan, sí. ¿Sí? Ponía el cronómetro y nos dejaba 1 minuto de ventaja. Entonces nosotros empezábamos a correr. Me río porque... Entonces él decía, yo no los puedo alcanzar, ¿sí? Si nos alcanzaba, había una pequeña reprimenda, lo voy a decir así hoy porque, bueno, han cambiado los tiempos, hay que hablar con suavidad, hay que hablar, ¿sí? En otros términos, pero con una varillita, ¿sí? Que sacaba de un álamo, de esos que están en el... Todavía están ahí en el liceo militar, los que dan para este lado, ¿sí? Donde nace el 9 de julio, nos daba un pequeño látigo chiquitito, ¿sí? Entonces, claro, a nadie le gustaba, no. ¿Sí? Entonces teníamos que correr más fuerte. Pero ¿qué pasa? Siempre él lo ponía a la altura de las circunstancias, porque nos daba 1 minuto de ventaja. Sí. ¿Sí? Nosotros éramos niños y él era un adulto. ¿Sí? Vos que lo conociste, el Sabón no era liviano ni chiquito, era morrudo, ¿sí? Un físico importante, pero así todo, ¿sí? Él se esforzaba para alcanzarnos. Bueno, ese era uno, salir a correr al liceo militar descalzo, ¿sí? Después volvíamos, ¿sí? Hay días que corríamos 1 vuelta en velocidad, hay días que corríamos 3 vueltas en resistencia, hay días que corríamos 2, según el objetivo y el entrenamiento. Muchos dirán, hoy en día, ¿no? Sabiendo, yo también soy profe de educación física, correr no sirve para luchar. Sí, no sirve, pero forja la mente. Es lo que nos hacía forjar la cabeza. Afrontar desafíos, y para que después los desafíos deportivos u otros parezcan menores. Que de hecho después parecían menores, porque vivíamos cosas más difíciles. Bueno, volvíamos al doyan, ¿sí? Nos bañábamos en la ducha, ¿sí? En invierno el Sabón se bañaba primero con agua fría, adelante de todos nosotros, las chicas obviamente en su baño, los varones en el baño. El Sabón se bañaba primero adelante de nosotros y recién ahí empezaba la clase de taekwondo. O sea que hacíamos toda la mañana, hacíamos doble turno, ¿sí? Muchas veces entrenábamos en el liceo, después hacíamos la clase de taekwondo con el tema que fuese, quizás era forma, quizás era combate, quizás era rotura, ¿sí? Y recién al pasado el mediodía del sábado nos dejaba libres, ¿sí? Después de haber entrenado muy fuerte. Esa es otra anécdota que te puedo contar, ¿sí? Bueno. Nos forjaba la mente, nos forjaba el espíritu, la cabeza, el corazón, ¿sí? Para afrontar cualquier desafío. Sí. Bueno, básicamente esa, ¿no? Podría contar muchas más, pero esa creo esa que es la más. Porque después, a todos les habrá pasado, transitando el ambiente del taekwondo y el mundo del taekwondo, yo pensaba que todos los Sabones eran así. Yo pensaba que el taekwondo era así, ¿sí? Y hasta el día de hoy casi que no encontré ninguno más así, ¿sí? Lo que no significa que esté bien o mal, claro, no, sino que cada cual tiene su estilo, ¿sí? Y que lo que le aporte a cada alumno, claro. Todos los Sabones hacen bien, sí. Todos los Sabones que enseñan bien el taekwondo le hacen bien a los niños, a los adultos. Sí, totalmente. Pero me asombró a mí después empezar a recorrer el mundo literalmente y no volver a ver casi a nadie de igual. La misma manera. Exacto. Sí, yo pensaba que era así. Sí. Yo, el Sabón vino, yo fui toda mi vida alumno del Gran Master Carlos, y él vino en una etapa de mi vida que está muy, digamos, mal, pasando un buen momento. Yo creo que no fue casualidad, comparto eso. Claro, el camino. Que no puso el Sabón del do y me acompañó un montón. Y la verdad que lo valoraba un montón. Así que vamos, Walter, adelante, una pregunta para Walter. En su momento como maestro, los chicos, no sé qué edad tenía en ese momento, Walter, pero
A medida que iban pasando las graduaciones, los colores, las puntas, ¿qué sentía usted en el proceso? En el proceso de, o sea, un escaloncito, y respecto al sabón también, ¿no? Yo sentía que me transformaba, ¿sí? Sentía que, como se está de moda hoy decirlo, me empoderaba, ¿sí? Pero en el buen sentido. Y sentía una sana ansiedad por seguir aprendiendo. Ansiedad, esa es la palabra. ¿Sí? Estaba, como te dije antes, era un libro con páginas en blanco que las quería llenar. Y llenar. Sentía eso. Sentía cada vez más fuerza, ¿sí? Y sentía desafíos constantes. Yo creo que tiene una energía especial el sabón, el sabón. Tal cual. Él venía y vos estabas, y ya tal cual. Y generaba eso que decís vos, ¿no? Tal cual. Eso de decir, uy, ¿cuándo viene otra vez para seguir? Y eso te hacía que vos lo esperes a él. Y yo, estoy mal, pero bueno, viene el sabón el sábado y ya pasa todo. Me pasó eso, Digo, sí, es una, como te dije, es una ansiedad. Sí. Como cuando alguien, no sé, está ansioso por algo, por otra persona, por una cosa material, claro. No sé. Y era por conocimiento. El viernes te vas de vacaciones a Mar del Plata y estás esperando el viernes. Bueno, yo estaba esperando el lunes, miércoles y viernes para ir a taekwondo. Así. ¿Sí? Estaba en el colegio y estaba contando las horas para llegar a taekwondo. Mi vida se formó en base al arte marcial. Fue así. Bueno, así que bueno, fue eso. Muchas gracias. Fue eso lo que sucedió. No sé si ya tenemos una pausa que nos va a decir el señor director. Si no, me gustaría que pasemos a hechos que viviste en el 2018 con el sabón. No sé si ya tenemos un corte, acá nos dice el señor director, y ya volvemos con más Café Marcial TV Max. Acá arriba nace Eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal. Nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes. Creada por la montaña, perfecta por naturaleza. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Dr. Alberto Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071. San Martín. Te presentamos el mundo de Médicos Sin Fronteras. Todos los días, nuestros equipos de atención médica trabajan en muchos de los lugares de más difícil acceso. Vacunamos niños, asistimos partos de manera segura y hacemos cirugías de emergencia. Cada año, realizamos millones de consultas a pacientes que no tienen acceso a asistencia sanitaria. Atendemos a quienes más lo necesitan, sin importar etnia, religión o política. Somos Médicos Sin Fronteras, independientes, neutrales e imparciales. Ya están listas las milanesas. Uy, ¿y ahora? ¿Con qué las acompaño? ¡Arroz! Arroz es buena, pero capaz con una magia. Vegetales. Vegetales puede ser, pero ponerme a cortar la verdura. Nuevo, arroz preparado, nuevo. Ah, preparado. Muy por ahí. Viene ahí, capo. A la hora del almuerzo o de la cena, siempre hay gallo preparado en la alacena. ¡Así es! Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado.
Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Bueno, seguimos con la TV Max, en esta tarde de miércoles, de día miércoles. Y bueno, nada, ahora nos gustaría que nos cuente hechos significativos del año 2018 que viste junto al Sabón, Hugo. Bueno, para ponerlo en contexto, ¿sí? Fue así mi historia con el Sabón. En un momento, ¿sí? Yo dejé de ser su alumno por decisión propia. ¿Sí? Por mi decisión propia. Y él, bueno, tuvo la caballerosidad de aceptarlo. Y yo transité mi historia del taekwondo solo, ¿sí? En otras federaciones y demás. La cuestión es que las vueltas de la vida, ¿sí? Hacen que mis hijas practiquen taekwondo. Y en particular mi hija mayor, Victoria Capurro, compita en el Mundial de Inglaterra 2018 en Birmingham, el Mundial de la Taekwondo Internacional del gran maestro Dave Oliver de Inglaterra, que el Sabón, Hugo López, junto con varios de mis compañeros, ya habían ido de manera particular, y el Sabón creo que fue a 4 o 5, eso no recuerdo ahora todos, pero había logrado en 1994 el título de campeón mundial de rotura de potencia, ¿sí? Con golpe de puño. Bueno, tuvimos un acercamiento con el Sabón, ¿sí? Por intermedio de las redes sociales y bueno, un poco nos empezamos a ver ya en esa época, ya antes de esa época. Nos empezamos a vincular con el Sabón en el 2011, ¿sí? Pero siempre con un respeto mutuo y con una distancia, ¿cómo te puedo decir? Entre no pares, porque él siempre va a ser superior a mí, ¿sí? Pero con un recelo, pero con un amor, ¿sí? Que bueno, solamente se puede entender entre alumno y profesor. La cuestión es que nos empezamos a vincular cada vez más y cuando yo le cuento a él que iba a competir mi hija, ¿sí? Él me dice, yo voy a volver a ir al Mundial de Inglaterra y la voy a acompañar. Bueno, para ese momento ya era grande el Sabón también, de edad, ¿sí? Y fue así, ¿sí? Un día vino, se presentó en el gimnasio, me dijo, ya saqué el pasaje, ¿sí? Para Inglaterra, y después se iba, se fue a Italia también, yo me acuerdo a Roma, eso, a conocer el Coliseo. Sí. Yo, perdón, Walter, empecé con el Sabón en el 2011, hasta el 2017, claro, finales del 16, claro, que ya después... Bueno, en esa época yo ya me vinculaba, ¿sí? Pero... No, perdón, hasta el 18. Hasta esa el época, 18, sí. Que dijo voy a Inglaterra. Bueno. Sí. Y como quien va, no sé, de San Martín a Devoto, me dijo, dentro de 10 días, en tal lugar, a tal hora, nos vemos ahí. ¿Y quién estaba? En Birmingham, en Inglaterra, tal día, tal hora, en tal lugar, el Sabón. ¿Sí? Sorpresa. Así que... No, yo sabía, lo que él decía lo hacía. Yo sabía. Sí, por eso no es una persona común. Sí, no. Él lo que decía lo hacía. Sí. Exacto, por eso no es una persona común. Sí. Y cuanto más pase el tiempo, menos común va a ser. ¿Sí? Cuando pasen muchas décadas, menos común va a ser. Bueno, la cuestión es que yo lo viví desde otro lugar. Yo ese mundial llevé un equipo, ¿sí? Llevé competidores en el 2018. Logramos muy buenos resultados y compartí con el Sabón, ¿sí? El intercambio de roles, yo como coach y él como competidor, ¿sí? Y el Sabón compitió en el Mundial de Inglaterra y estuvo compartiendo con mis hijas, porque compitieron las dos, Bárbara en cinturón de color y Victoria
en cinturón negro. Así que bueno, me pude sacar el gusto de ir a un mundial con Bisabón. Las casualidades, no es casualidad, creo que cada vez era parte del 2, ¿vale? Me parece que sí. Me parece que esa fue su elección, y siempre fue el Sabón dueño de sus elecciones, y nos marcó con determinación cada cosa que hacía. Sí. Así que una experiencia inolvidable, la del 2018. Buenísimo, gracias. Gracias, Walter. Evaldo, adelante, una pregunta para Walter. Cuando logró el camino en el deporte, en el caso taekwondo, su hermano, ¿qué decía? ¿No lo podía creer? No lo podía creer mi hermano. Mi hermano no lo podía creer porque no había forma de que yo encajara en ningún deporte. ¿Sí? Me aburría, me peleaba, siempre la culpa la tenía el otro, creo que alguna vez lo conté, iba a otra actividad y siempre me cargaban y terminaba peleándome. Entonces, cuando vio que como decía un gran maestro, me fascinó el taekwondo, sí, ese fue mi lugar, fue como el horno caliente que moldea, ¿sí?, el pan, ¿sí? Ese era mi lugar, el doyang. Así que estaba muy contento porque, imagínate, él era mi referente, digamos, a nivel masculino. Yo crecí sin papá, sí, y él oficiaba de padre conmigo. Entonces, ver que un chico en ese momento preadolescente y después adolescente, volcado al taekwondo, en un barrio como Villa Bonich, ¿sí?, San Martín, en esos años, donde yo tenía la crianza de cualquier chico, digamos, del conurbano. Estaba en el verano todo el día en la calle, en la vereda, en la esquina, pero yo tenía un horario donde yo solo me autoimponía a esa corta edad: hasta acá llego. ¿Están jugando a la pelota? Hasta acá llego. Me tengo que bañar y tengo que ir a taekwondo. A ese extremo llegaba, creo que alguna vez lo dije y parecía una broma, pero es verdad, en cuanto a la elección con alguna noviecita o la elección con algunas juntas. El taekwondo estaba por arriba de todo. Hoy no, está mi familia por arriba de todo, ¿sí? Pero el taekwondo estaba por arriba de todo en ese momento. Entonces, lo que le hacía mal al taekwondo, yo automáticamente no lo miraba, ¿sí? Porque le hacía mal al taekwondo. Entonces eso me llevaba a estar ocupado, a estar pensando en el descanso, en la nutrición, en el entrenamiento. ¿Qué más va a querer un papá, o en este caso un hermano mayor, ¿sí?, que esté bien ubicado, un chico, y esté pensando en eso? Claro. Sí, tal es así que después... Estaba contento él. Sí, pero tal es así que después mi hermano me apoyó tanto que el gimnasio de Alsina, ¿sí?, la propiedad era nuestra. Claro. Y él la volcó para poner el doyang. ¿Sí? Fueron socios con el Sabón. Sí, él la volcó ahí, ¿sí? Porque era un lugar más grande, se podía acondicionar mejor. Me apoyó mi hermano. Está por Alsina. Claro, el local Alsina, que es más chico. Sí, más chico, sí. Siempre me apoyó mi hermano. Y en eso también agradecido. Mil por mil. Eso recordar a tu hermano. Eso, mil por mil. Sí, totalmente. Y le gustaba la pelea a mi hermano. Nunca practicó, ¿no? Tu hermano. Él practicaba boxeo amateur en Villa Lynch. Ya me va a salir el nombre. Vicente Derado, rival de Abel Laudonio. Laudonio de la época de Gatica. Practicaban en Villa Lynch, ¿sí? En ese tiempo, te estoy hablando del año 60, 70, más 70 que 60. Después practicó judo en Villa Bosch, en El Correo, sobre Santo Vega, con Yasuda. Con esa época con el japonés, Yasuda. ¿Sí? Que mi primera incursión en artes marciales fue ir a hacer judo. Me llevó justo antes de ir a taekwondo. Como eran todos hombres, me asusté yo y dije: acá no quiero entrar porque me van a matar. Claro. Y enseñaba un japonés en idioma japonés, ¿sí? Acá en Villa Bosch. Claro. ¿Sí? Era la época marcial del momento esa, porque había karate y ahí karate, judo y bueno, los gimnasios le decían fisicoculturismo y demás. Y el japonés Yasuda terminó siendo muy amigo de mi hermano, el menor, ¿sí? Y recuerdo que el padre, estoy
este hombre japonés, tenía como referencia muy grande que había sido instructor de los kamikaze, de los pilotos suicidas en la Segunda Guerra Mundial. Así que imagínate el linaje, ¿sí? de dónde provienen. Pero bueno, se ve que el judo no se dio conmigo. A mí me gustaban más las patadas de Van Damme. Sí, se dio el taekwondo. Walter, ¿qué otra actividad o disciplina practicó el Sabono? Si sabes que practicó. Sí, él practicó boxeo, ¿sí? Previo al taekwondo. Hasta último momento, que eso se va a enlazar con la próxima pregunta, creo. Sí. Entrenó la parte de fuerza toda la vida. Sí. Toda la vida entrenó la parte de fuerza. Hoy que está de moda, dicen los músculos te van a acompañar toda la vida, nunca dejes. Bueno, él fue un precursor en esto del entrenamiento de hacer pesas en artes marciales, donde antes todos sabíamos que decían que te endurecían, que te sacaban velocidad. Bueno, no, todo lo contrario. Te ayudan y te dan. Sí. Él era, o sea que hizo pesas, hizo boxeo, exacto, bien hecho. Si vos buscar hipertrofia, obviamente que te pones tonto, por decirlo de alguna manera, pero si buscas velocidad... Exacto. Bien trabajado, no solamente que no hace mal, sino que hace bien. ¿Sí? Bueno, él hacía eso. Y después fue un artista marcial completo, íntegro, sí. Porque nunca dejó de practicar. Nunca. En un momento se volcó, creo que fue uno de los primeros practicantes de Jiu-Jitsu en Argentina en el año 2000, en fines del 90. Sí. Así que no, incansable. Un artista marcial completo. O sea que esas disciplinas fueron las que apoyaron un poco el taekwondo de él. Perfecto, Walter. Creo que tenemos un último corte, puede ser, señor director, y ya creo que tenemos el último bloque. Iríamos una tanda, ¿no, señor director? Y ya volveremos con más Café Marcial. Así que os seguimos preguntándole a Walter, mientras el señor director nos dé la tanda. Vas a saber qué elegir. Acá arriba nace Eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal. Nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes, creada por la montaña, perfecta por naturaleza. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Dr. Alberto Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071. San Martín. Te presentamos el mundo de Médicos Sin Fronteras. Todos los días, nuestros equipos de atención médica trabajan en muchos de los lugares de más difícil acceso. Vacunamos niños, asistimos partos de manera segura y hacemos cirugías de emergencia. Cada año realizamos millones de consultas a pacientes que no tienen acceso a asistencia sanitaria. Atendemos a quienes más lo necesitan, sin importar etnia, religión o política. Somos Médicos Sin Fronteras, independientes, neutrales e imparciales. Ya están listas las milanesas. Uy, ¿y ahora con qué las acompaño? ¡Arroz! Arroz es buena, pero capaz con una magia. Vegetales. Vegetales puede ser, pero ponerme a cortar la verdura. Nuevo, arroz preparado, nuevo. Ah, preparado. Voy por ahí. Ven ahí, capo. A la hora del almuerzo o de la cena, siempre hay gallo preparado en la alacena. ¡Así es! Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber.
linaje y el último entrenamiento. Bueno, seguimos en la ya última parte de nuestro programa. Vamos a charlar un poquito del linaje de la escuela, del entrenamiento y después una pregunta al final. Bueno, básicamente yo quería dejar en claro que el linaje de la escuela, ¿sí? Es así. Yo puse en valor nuestra descendencia en las teorías que rinden mis alumnos para pasar de cinturón. ¿Sí? Muchas veces, no lo veo mal, pero quizás incompleto, están centradas solamente en la historia coreana. Sí. Como los nombres de los tules, ¿sí? Y demás. Pero nosotros, como también dijo otro gran maestro, Edgardo Villanueva, ¿sí? Lo dijo y estoy muy de acuerdo con él, que tenemos que reivindicar a los maestros argentinos. A los argentinos. Porque la Argentina es una potencia del taekwondo mundial. Deportiva, en cantidad. Yo creo que no hay un país en el mundo que tenga más practicantes que Argentina. En calidad, en sacar siempre campeones y referentes. Bueno, dicho esto, reivindicando el taekwondo argentino, en esta teoría que puse, en cinturón rojo, mis alumnos deben saber y deben poder expresarlo y rendirlo en el examen, ¿sí? Ante la mesa y el jurado, un oral. De rojo en adelante, inclusive. Sí, y el rojo tiene un significado, ¿por qué? ¿Sí? De rojo en adelante, primero porque tienen un poco más de conciencia. Segundo porque quien llega a rojo ya hizo un filtro bastante grande. Quien no tuvo que llegar a rojo por algo era, no llegó. Pero quien llega a rojo está a un paso de ser cinturón negro. Y el rojo significa peligro. ¿Sí? Ese es el verdadero significado del cinturón rojo. Peligro. Y como explicaba el Sabón, el rojo en la naturaleza viene de la sangre. ¿Sí? Viene directamente de la sangre. En cuanto al peligro y en cuanto a la unión de la sangre. Entonces, el linaje de la escuela es el siguiente. ¿Sí? El gran maestro introductor de taekwondo que hoy, actualmente, en el 2025, es mi Sabón. El gran maestro Han Chang Kim, ¿sí? Fue el maestro de nuestro Sabonín en ese momento, en los años 80, Raúl Sosa, que a su vez fue el Sabón de Hugo López. ¿Sí? Luego, fui yo alumno del Sabón Hugo López, y en la teoría dice, este legado lo tenés que seguir vos. Entonces el alumno lo tiene que decir de esa manera. ¿Sí? Lo tiene que saber. Si no lo sabe, no aprueba el examen. Entre otros ítems, ¿sí? Que tiene que cumplir, como la forma, la rotura, la técnica básica, la defensa personal. Entonces el alumno, una vez que ya en cinturón rojo, sabe esa historia, ¿sí? Ya se está encaminando para ser cinturón negro. Y espero, ¿sí? Que seguramente... ¿Cuál es mi cámara? Esa, ¿no? ¿Esa es mi cámara? Sí, esa es tu cámara, sí. Ahí, como hacían ahí señalando. Espero que esto que hice yo como precursor de poner al Sabón Hugo López dentro de la teoría, lo hagan todos aquellos que entrenaron y que dieron clase y que vinieron a este programa, ¿sí? Yo ya lo vengo haciendo mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y que puedan poner en valor y que sus alumnos sepan fehacientemente la historia hacia atrás, ¿sí? Los que vean este programa van a saber seguramente que me dijo a ellos, ¿sí? Y que los chicos vean que las películas parten de la realidad, ¿sí? Como dice mi querida mujer, la realidad supera la ficción, ¿sí? Así que bueno, ese es el linaje de la escuela, que lo vino a descubrir el gran maestro Han Chang Kim cuando me aceptó como alumno, ¿sí? Hace ya muchos años, preguntándome de manera marcial y tirando hacia atrás en la historia, desovillando ese ovillo, a ver quién era mi Sabón, y el Sabón de mi Sabón hacía hacia atrás. Claro, el árbol genealógico. Sí, dentro del linaje marcial. Entonces me dijo, me dice entonces, Capurro bisnieto, ¿sí? Así que eso es importantísimo que lo sepamos todos, y que sería bueno que cada escuela de taekwondo lo pudiera hacer, independientemente del momento actual, que si esté o no esté con su Sabón primario,
porque puede pasar eso, ¿sí? De hecho, a mí me pasó, pero por cortesía, ¿sí? Por integridad, ¿sí? Contar la verdad. Tal cual. Bueno, esa es una. Y los últimos entrenamientos fueron así. Ya hace unos años yo me juntaba en particular con el Sabón, Hugo López, a entrenar y hacer la parte física, ¿sí? Bueno, nos citábamos en distintos lugares, en distintos predios, y compartíamos entrenamientos. Y el Sabón me decía, fiel a su estilo, no me llames, no me mandes WhatsApp, que no te voy a atender. Vení directamente. Me gustaba usar el teléfono. No, pero pará. Sí. Vení directamente a tal hora, tal día que me vas a encontrar entrenando. ¿Qué hacía yo? No lo llamaba, no le mandaba WhatsApp, iba a tal día, a tal hora y lo encontraba entrenando. Sí. Y me ponía a entrenar con él. Y esto hasta hace un año atrás. Sí. Quiero cerrar un poco con esto. Walter, perdón, sí. la hacemos con Osvaldo, te hacemos la misma pregunta, los dos. Sí. Antes de ser, ¿qué le dirías al Sabón si lo tenés sentado ahí? Sentadito, era serio, y ponía respeto, pero era un tipazo. Yo viví. ¿Qué dirías al Sabón? Gracias, Sabón. Como pongo siempre, o a veces pongo en mis publicaciones, gracias por el ejemplo. ¿Sí? Le daría las gracias eternas por haberme mostrado cómo bautizar la escuela sin detrimento, sin disputa con ninguna otra escuela. Yo le puse taekwondo en serio, ¿sí? Por cómo lo vivimos. Nos queda, un minuto y ¿quieres cerrar? Sí, perfecto, gracias. Bueno, Gracias por eso. Gracias a ustedes por la pregunta. Quiero cerrar diciendo que el Sabón tiene un problema de salud, ¿sí? Y que bueno, esa es su condición actual, pero sigue entrenando, ¿sí? Como lo dijeron sus hijos. Así que este programa va para él, Sabón Hugo López. Gracias al programa, a Café Marcial, ¿sí? A ustedes, al canal, a todos los que me dan esta posibilidad de contar el origen de cómo se llama la escuela del Sabón. Taekwondo San Martín, ese es nuestro nombre original, fue el fundador de la actual Alianza Argentina de Taekwondo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Walter, gracias. Despedite, Walter, por medio. Bueno, Walter, muchas gracias, y está bueno, yo siempre digo que los homenajes se hacen en vida. Tal cual. ¿Sí? Tal cual. Te felicito. Bueno, gracias a Walter. Sí, gracias por estar una vez más en Café Marcial. Comparto lo que dice Osvaldo, los homenajes se hacen en vida, y que lo valores, y todo lo que dijiste del Sabón, porque yo conocí, entrené con él y es un gran ser humano y un gran taekwondista. Un maestro de verdad. Nada más, nos vemos en la radio el lunes con Café Marcial, Liga Torneo de Competencia. Gracias, señor director, y a los que estuvieron del otro lado. Gracias, Osvaldo. No, al contrario, ustedes, muchas gracias.